Hola, en este video se describirá cómo realizar una prueba T de medidas repetidas en RStudio. En específico, la prueba T de medidas repetidas se utiliza cuando tenemos los mismos individuos y los medimos en dos tiempos distintos. El primer paso que realizaremos será instalar los paquetes tidyverse, rstatis, datarium y ggpuvr. Se instalarán los paquetes tidyverse, puede ser datarium, también rstatis y ggpvr. Estos serán los paquetes que utilizaremos para examinar la prueba T de medidas repetidas. Luego de instalarlos, hay que cargar los paquetes. Simplemente consiste en utilizar la función de library y escribir los nombres de cada paquete. Tidyverse, puede ser datarium, library rstatis y ggpvr. Ya cargamos todos los paquetes que utilizaremos para examinar la prueba T de medidas repetidas. El tercer paso consiste en examinar la base de datos. En este caso, como pueden ver en la descripción del video, me estoy basando en el libro que describo. Primero hay que examinar los datos que se encuentran en formato amplio. Es wide format. En específico, los datos se llaman mais2 del paquete que se llama datarium. Pueden utilizar head, ponen mais2 y cuántas líneas quieren ver. Vamos a decir que queremos 3 líneas. Vemos el peso de los primeros 3 ratones antes y después de un tratamiento. Luego lo que hay que hacer es modificar el formato de los datos desde los datos amplios a formato largo, y esto se hace siguiendo el siguiente código. mais2long, pueden escribir lo siguiente: long format, formato largo. Pueden escribir mais2long, asignar, y pueden utilizar gather. Puede ser de esta forma, puede ser también mais2 pipe, control shift M, gather. Entonces le ponen key es igual a group y value es igual a score. Van a ver, bueno, también puede ser weight. Entonces luego ponen before, after, y con esto ya transformamos nuestros datos de formato amplio a largo. Van a ver head mais2long, control shift, control enter, y ya ven que como se cambió de formato amplio a formato largo, pues se hizo lo siguiente: la before y after, que eran dos columnas, se agruparon en la misma columna de grupo, y las puntuaciones se agruparon en la columna de weight, de peso. Y ya, así transformamos unos datos de formato amplio a formato largo. Luego podemos examinar las estadísticas descriptivas. Examinar las estadísticas descriptivas, podemos hacer lo siguiente: mais2long, que es nuestra base de datos, lo agrupan por la variable group, que es de before y after, y le dan control shift M, get summary stats, la variable dependiente es weight, y el tipo de variable que queremos es promedio y desviación estándar. Van a ver que el promedio de luego es 400 y el promedio antes es 201.
al igual que se ilustra pues acá en el libro. Luego de examinar las estadísticas descriptivas, un buen paso consiste en visualizar los datos. Podemos utilizar un diagrama de caja y bigote, Gauss-Plot, GG-Pair, que son medidas pareadas. Data es mice2long, que es la variable, pues los datos en formato largo. X va a ser group, Y va a ser weight. Pueden escribir aquí y ordenarlo. Es igual a concatenate, la C de incluir pues el orden de los grupos. Dentro de la variable grupo, primero queremos que esté before y luego after. Y podemos poner el eje de X, eje de Y, va a seguir siendo weight, y eje de X puede ser groups. Le dan control enter, escriben BXP de nuevo, control enter, y tenemos nuestro gráfico de diagrama de caja y bigotes, donde cada punto es la puntuación de cada persona y las líneas conectan la puntuación de cada persona antes y después. Se puede ver una tendencia donde antes era menor y después aumenta en prácticamente todas las puntuaciones. Luego de visualizar los datos, una buena práctica es examinar los supuestos de las pruebas, pues de la prueba T de medidas repetidas. ¿Cuáles son los supuestos? Pues en el libro que me estoy basando establece que los supuestos de la prueba T de medidas repetidas es que las medidas sí son repetidas. Son los mismos individuos que se miden en dos tiempos distintos. Se espera que no haya outliers, valores extremos significativos entre antes y después. Entonces se espera que normalidad de las puntuaciones. Entonces vamos a examinarlo. Primero vamos a empezar computando las diferencias entre antes y después. Vamos a hacerlo. mice2 asignar es igual a mice2, disculpen por eso, igual a mice2 mutate, y tenemos diferencias. mutate differences es igual a, pueden ponerle before o after menos before. Vamos a ponérselo before menos after. Control enter. Vamos a ver ahora. Head, para ver solamente las primeras filas. mice2, 3. Vemos las diferencias, que es before menos after. Entonces, ahora el próximo paso consiste en identificar si hay outliers significativos entre las diferencias de las puntuaciones. Así que vamos a examinar mice2, identify outliers, differences. No hay ningún outlier significativo en la diferencia de las puntuaciones. El supuesto de normalidad de las diferencias, vamos a examinarlo. mice2, Shapiro test, differences, y es mayor a 0.05, por tanto se cumple con el supuesto de normalidad. También podemos examinarlo con un QQplot, la normalidad, de la siguiente forma. Ponen GGQQplot, data es igual a mice2, X es igual a differences, y vemos que las diferencias entre antes y después se encuentran dentro de una distribución normal. Se cumple con el supuesto de normalidad, tanto numéricamente con Shapiro-Wilk, como al examinarlo con el diagrama del QQplot. Así que hemos examinado los supuestos y el próximo paso será computar la prueba T de medidas repetidas. Luego de examinar los supuestos, es una buena práctica examinar, pues, computar la prueba T de medidas repetidas. Y pueden hacerlo de la siguiente forma: nombre de la base de datos en formato largo,
y aquí ponen t-test, weight, se predice a partir de group, pair, true, aquí control shift M, y le pueden poner add significance. Ponen aquí stat.test y pueden ver que sí, la diferencia entre antes y después es significativa. Después de observar que las diferencias son estadísticamente significativas, queremos examinar la importancia práctica del efecto o tamaño del efecto de la siguiente forma: myTooLong, el nombre de la base de datos en formato largo, Cohen's D, variable dependiente weight, se predice a partir de la variable independiente group. ¿Es pareado? Sí. Control Enter y ven que el tamaño del efecto 8.08, esa magnitud es grande. La importancia, la significancia, pues fue estadísticamente significativa esa diferencia y su importancia práctica es grande. Los resultados pueden reportarse de la siguiente forma: el peso promedio de los ratones fue significativamente más alto luego del tratamiento que el promedio de desviación estándar que calculamos ya anteriormente en comparación con antes del tratamiento. Y de nuevo el promedio de desviación estándar, la prueba T de medidas repetidas, grados de libertad 9, la estadística 25.5, P es menor a 0.01 y el tamaño del efecto 8.08. Así se podría reportar los resultados de la prueba T de medidas repetidas. Una buena práctica al reportar los resultados es incluir gráficos con valores P, con p-values. En este caso podemos hacer lo siguiente, basándonos en el libro stat-test, asignar stat-test, asignar stat-test, pipe, control shift M, add xy position, x va a ser igual a group. Ok, lo tenemos igual. Ahora podemos bxp, que ya lo habíamos creado, más stat p-value manual stat.test. Ahora ponemos tip length 0 más labs subtitle get test label stat test detail true. Y con esto debe ser suficiente. Ven como esa tendencia que hayamos observado inicialmente sí es estadísticamente significativa, donde los ratones luego del tratamiento sí tuvieron pesos significativamente más elevados, y tenemos el valor T para la prueba T de medidas repetidas, grado de libertad, el test statistic, valor P y cantidad de participantes. Así que así es como se tiende a reportar en los artículos académicos, científicos, una prueba T de medidas repetidas.